Un caballo aparece herido. Nadie sabía de dónde vino, ni por qué eligió ese lugar. Pero lo que ocurrió después dejó a todos con la piel helada y con más preguntas que respuestas. Suscríbete para más historias emocionantes con Yegua. Descubre relatos que te harán vibrar. Comenta desde dónde nos ves. El golpe seco contra la puerta retumbó como un trueno en la cocina silenciosa. María Luisa, con las manos aún húmedas del lavado, giró hacia el sonido. El corazón acelerado, como si reconociera en ese estruendo una amenaza antigua. Afuera, el cielo apenas clareaba y la neblina cubría los campos como un velo espeso. Nadie golpeaba esa puerta a esas horas. Nadie, desde hacía años. Caminó hasta la entrada con pasos firmes pero precavidos. Al abrir, no encontró persona alguna. Solo un bulto oscuro, tendido sobre el suelo de tierra apisonada. Dio un paso más y lo vio con claridad. Un caballo, solo, herido. Sus costillas se marcaban con crudeza bajo el pelaje enlodado. Tenía una pata trasera doblada de forma antinatural y sangre seca en el costado. Respiraba con dificultad, los ojos entrecerrados, pero alerta. No era de nadie del pueblo. María Luisa lo supo al instante. En San Cristóbal todos conocían a todos y a sus animales. «¿De dónde vienes, criatura?», murmuró, sin esperar respuesta. Sintió el impulso de cerrar la puerta, no por miedo, sino por el peso abrumador que aquel animal traía consigo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, corrió por una cobija vieja, la mojó con agua tibia y volvió a su lado. Se agachó con esfuerzo. Las rodillas ya no eran las mismas y le limpió la sangre con cuidado, sin mirar directamente a los ojos del animal. Había algo en ellos que la incomodaba, no por oscuro, sino por familiar. «No eres un cualquiera, ¿verdad?», dejó que la pregunta flotara en el aire mientras el caballo se dejaba hacer, sin un solo bufido de protesta. Cada movimiento, cada respiración compartida entre ambos parecía ir cosiendo algo roto dentro de ella, algo que llevaba años sin tocar. Entonces, desde el borde del campo, una figura cruzó corriendo, agitando los brazos. «Doña María Luisa, no se acerque. Ese animal puede ser peligroso». Era Felipe, el hijo del panadero. Apenas 20 años y ya hablaba como si lo supiera todo. Ella no contestó. Siguió limpiando al animal con la paciencia de quien lava heridas propias, no ajenas. «Está malherido, Felipe. No va a ir a ningún lado. Y aunque fuera peligroso, ya está aquí». Felipe se detuvo, visiblemente incómodo. «Dicen que anoche se oyó algo raro en el monte, que caballos corriendo, que disparos». María Luisa lo miró por fin. No con miedo, sino con la firmeza de alguien que ha sobrevivido a muchas noches peores. «Las leyendas no sangran. Este sí. Tráeme un poco de agua limpia, ¿quieres?». Felipe dudó, pero se fue. Al quedarse sola otra vez, María Luisa acarició la frente del caballo. Era cálida, firme, no tenía marcas visibles de herraje. ¿Un animal salvaje? Imposible. Había algo en su presencia que no coincidía con eso. Miró hacia el cerro. Las nubes se movían lentas, como arrastrando secretos que aún no querían soltar. Entonces, al mirar hacia abajo, notó algo entre los mechones enredados de la crin del caballo. Un pedazo de tela, sucio, atado como si alguien lo hubiera dejado ahí con intención. No era un trapo cualquiera. Era una tira de manta bordada con letras apenas legibles por el desgaste. María Luisa sintió que el tiempo se congelaba. Reconocía ese bordado. Lo había hecho ella hacía más de 30 años, cuando aún cosía pañuelos para su esposo. Se incorporó lentamente, la vista nublada por una mezcla de asombro y una punzada dolorosa en el pecho. «¿Quién te mandó?». No hubo respuesta, solo un relincho leve, como un suspiro contenido durante años. Y en ese instante supo que ese caballo no había llegado por casualidad. Algo o alguien lo había guiado hasta ella. La lluvia no daba tregua. Golpeaba los techos de lámina como si quisiera abrirse paso hasta los huesos de la tierra.
El cielo estaba del color del plomo y el viento traía ese olor a campo mojado, a madera vieja y a recuerdos que duelen. María Luisa no había dormido bien. Cada cierto rato se asomaba a la ventana para asegurarse de que el caballo seguía ahí, tendido bajo el alero de la entrada, cubierto apenas con la cobija que le había puesto. No era solo la preocupación por el animal, era esa sensación, ese nudo en el estómago que no se le quitaba desde que vio el trozo de manta entre su crin. Se preparó un café cargado, sin azúcar, como le gustaba desde que tenía uso de razón. Se sentó frente al ventanal de la cocina con la taza entre las manos, viendo cómo la lluvia formaba riachuelos en el camino de tierra. El caballo, Cenizo, como ya lo había llamado en su cabeza, respiraba más tranquilo. Pero seguía sin moverse mucho. Tenía que hacer algo más por él. Un trueno sacudió los vidrios justo cuando escuchó pasos apurados sobre el barro. Alguien venía corriendo. «¡Tía Luisa!», gritó una voz familiar desde la reja. «Tía, ábrame». Era Nora, su sobrina, empapada, con una bolsa plástica bajo el brazo y cara de pocos amigos. Entró casi sin esperar la invitación y dejó sus botas en la entrada. María Luisa no dijo nada. Nora nunca venía sin avisar. «¿Ya te contaron del animal?», dijo Nora sin preámbulos. «En el pueblo están diciendo que lo trajeron anoche, que lo dejaron aquí a propósito». María Luisa levantó una ceja, sin dejar de mirar por la ventana. ¿Y quién lo habría traído? Si ni siquiera se puede caminar con esta tormenta. Nora dejó la bolsa sobre la mesa. Traía vendas, pomada para heridas y un frasco de antibiótico. Lo colocó todo con cuidado, como si con eso pudiera controlar el caos que sentía por dentro. «No lo sé, pero mi mamá dice que deberías tener cuidado, que uno nunca sabe qué cosas se arrastran con la lluvia». María Luisa le dirigió una mirada que no necesitaba palabras. Luego se levantó, tomó los frascos y salió hacia el animal sin ponerse siquiera un sombrero. Nora la siguió. Cenizo abrió los ojos cuando sintió su presencia. No se quejó ni intentó moverse, pero esta vez, cuando ella le tocó el cuello, dejó escapar un sonido leve, casi como un lamento. María Luisa sintió cómo le temblaban los dedos. Nunca había escuchado a un caballo sonar tan humano. «Vamos a curarte, muchacho», dijo en voz baja. «No te me vas a morir aquí. ¿Me oyes?». Nora le alcanzó las vendas mientras intentaba no mirar las heridas. La pierna trasera seguía mal. Necesitaban un veterinario, pero no había uno cerca. Y con esa tormenta, nadie vendría. «¿Qué es eso en su crin?», preguntó Nora, al ver el trozo de manta atado. María Luisa dudó un instante antes de contestar. «Es mío. Lo bordé hace muchos años. Para tu tío». Nora la miró fijamente. «¿Estás diciendo que este caballo...?» La voz se le fue apagando. María Luisa no respondió. No podía. Ni siquiera entendía lo que estaba pensando. Pero el corazón le latía como cuando recibió aquella carta, la última de su esposo, antes de que desapareciera. La lluvia arreciaba. El campo parecía desdibujarse bajo el aguacero. Y entonces, sin previo aviso, el caballo giró la cabeza, como si hubiera oído algo más allá del cerro. Un relincho, distante, corto, pero claro. Nora dio un paso atrás. «¿Lo oíste?». María Luisa asintió. Algo o alguien lo estaba llamando. Sin decir palabra, ambas se quedaron ahí, bajo el techo, viendo al animal con una mezcla de miedo, asombro y un presentimiento que les encogía el pecho. «Tía, ¿y si esto no es una coincidencia?». María Luisa cerró los ojos por un momento. El relincho había traído consigo un recuerdo que no quería revivir. La noche en que su esposo no volvió. El llanto de los caballos en el establo. El disparo que nadie quiso investigar. «Tal vez no lo sea», dijo finalmente. «Tal vez llegó para decirnos algo que no supimos escuchar a tiempo». Y con esa frase entendieron que lo que había empezado como una simple mañana lluviosa estaba por arrastrarlas hacia un pasado que no estaba tan enterrado como pensaban. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía gris,
como si el sol tuviera miedo de asomarse. El campo todavía chorreaba agua por cada rincón y el barro se pegaba en las botas como plomo. María Luisa salió temprano, con un balde de agua limpia y un trapo seco. El caballo, que ahora llamaba Cenizo, la esperaba con los ojos entreabiertos, respirando con dificultad, pero consciente, como si la reconociera. Se arrodilló a su lado con el esfuerzo lento de sus huesos ya gastados. Le habló como se le habla a un niño que ha pasado por algo muy duro. «Tranquilo, Cenizo, ya estás aquí. Nadie más te va a hacer daño». Le limpió otra vez el lomo con cuidado. La herida del costado seguía abierta, pero menos inflamada. Le dio agua con una botella, mojándole primero los labios para que no se atragantara. El animal bebió poco, pero no apartó la cabeza. Había confianza ahí, una que no se explicaba tan fácil. Mientras lo atendía, María Luisa pensaba en lo que su sobrina había dicho el día anterior. Tal vez lo dejaron aquí a propósito. Esa frase no se le quitaba de la cabeza, y menos aún desde que había visto la tela bordada. Cada puntada de esa manta había sido hecha por sus manos. Era imposible no reconocerla. «¿Quién te trajo?», le susurró al caballo. «¿Y por qué conmigo?». El animal movió la oreja como si escuchara, pero no respondió claro. Solo la miró, y en esa mirada había algo más que miedo. Había memoria. A media mañana llegó don Armando, el capataz del rancho de los Valdivia. Venía a caballo, con su impermeable de lona y su cara siempre seria. «Me contaron que le apareció un animal extraño», dijo apenas saludando. «Vengo a ver si es uno de los nuestros». María Luisa lo miró desde la cerca, sin invitarlo a pasar. «No tiene marca, no es de nadie de por aquí. Los Valdivia no marcan a todos», contestó él. «Y ese parece tener buena sangre. ¿No le parece raro que llegue justo a su casa?». Ella sostuvo su mirada sin parpadear. «Lo raro es que usted venga a revisar lo que no es suyo, don Armando». Él apretó la mandíbula molesto. «Tenga cuidado, doña Luisa. Los animales a veces traen más que pulgas, traen problemas», y sin más dio media vuelta y se fue. María Luisa sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué tanto interés de los Valdivia? ¿Qué sabían ellos que ella no? Volvió con Cenizo y le revisó la herida de la pierna trasera. No había mejorado mucho, necesitaba reposo y calor. Lo cubrió mejor con unos costales viejos y luego se sentó junto a él, acariciando su cuello con suavidad. «No estás aquí por casualidad, ¿verdad?», murmuró. «Algo traes contigo, algo que yo necesito saber». Cenizo resopló, como si confirmara, y entonces, sin pensarlo demasiado, María Luisa apoyó su frente contra la del caballo. Fue un gesto simple, pero intenso. Un lazo se formó ahí, en ese instante, que no podía describirse con palabras. Era como si el silencio entre ellos hablara más claro que cualquier voz. El día pasó lento, entre curaciones, silencios y pensamientos. Al atardecer, mientras preparaba una infusión en la cocina, el teléfono sonó. Era Rosa Elena, su vecina, la de las gallinas escandalosas. «María Luisa, ¿tienes un momento? Dime, Rosita, hoy vi a unos hombres por el camino del cerro. 3, a caballo, no eran de aquí. Se detuvieron justo donde empieza tu terreno, y uno apuntó hacia tu casa». María Luisa sintió que la sangre le bajaba al estómago. «¿Estás segura?». «Como que me llamo Rosa Elena, y uno de ellos traía una chaqueta igualita a la que usaba tu marido, antes de desaparecer». El silencio fue largo al otro lado del teléfono. Luego, Rosa Elena agregó en voz baja: «Cuídate y cuida al animal. Tal vez no es él quien necesita ayuda, sino tú». María Luisa colgó sin responder. Caminó hasta la puerta, donde Cenizo dormía echado, respirando ya con más calma. Se sentó a su lado y le acarició el cuello. Ya no había duda. El caballo no era un accidente, era un mensaje, y ese mensaje venía del pasado. Esa noche, el viento volvió a soplar con fuerza, haciendo crujir las ramas secas del nogal junto al corral. María Luisa no podía dormir. Daba vueltas en la cama, los recuerdos revolviéndole la cabeza.
el rostro de su esposo, la noche de su desaparición, el pañuelo bordado que apareció entre los pelos de cenizo. Todo se mezclaba como una tormenta dentro del pecho. Al filo de la medianoche, se levantó, se puso un chal grueso y salió en silencio. La linterna temblaba en su mano, pero no por el frío. Cenizo seguía acostado junto al cobertizo, respirando despacio. Al verla, movió las orejas y alzó un poco la cabeza. No estaba dormido. «No podía dormir igual que tú», le dijo ella en voz baja, como si estuvieran en misa. «Hay cosas que no se apagan ni aunque uno cierre los ojos». Se sentó a su lado, sobre una manta que había extendido en el suelo. El aire olía a humedad, tierra y a ese perfume suave que siempre sueltan los animales cuando confían. Le acarició el cuello y el caballo no se movió. Solo soltó un resoplido leve, como si le contestara. «¿Sabes lo que pienso?», continuó. «Que alguien te mandó. Y no hablo de Dios, ni del destino. Hablo de alguien de carne y hueso, alguien que conoció a mi viejo, porque esa tela no puede haber aparecido sola». Mientras hablaba, sacó de su bolsillo el pedazo de manta. Lo extendió con cuidado frente a la linterna. Las letras bordadas seguían apenas visibles. A.L., las iniciales de Antonio López, su esposo. «Este bordado lo hice yo, hace más de 30 años. Fue un regalo para él cuando nos mudamos a esta tierra. Él lo guardaba como si fuera oro. ¿Cómo es que lo traes tú? ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Cenizo?». Una punzada de emoción le subió por la garganta, pero se contuvo. No quería llorar delante del caballo. No porque le diera pena, sino porque sentía que de alguna manera Cenizo ya lo sabía todo. Entonces, algo la hizo ponerse de pie. Un crujido, no muy lejos, ramas pisadas, silencio forzado. Apagó la linterna. El corazón le retumbaba en los oídos. Miró hacia el cerco que separaba su terreno del monte. La oscuridad era densa, pero alguien estaba ahí. No era un animal salvaje. El silencio tenía forma, peso. Cenizo también lo sintió. Enderezó las orejas y soltó un relincho bajo, como un aviso. María Luisa retrocedió despacio, sin perder de vista la línea de árboles. Cerró la puerta del cobertizo y la aseguró con el pasador. Luego regresó a casa, sin encender luces. Desde la ventana vigiló el monte. Nada, pero el miedo ya estaba dentro. A la mañana siguiente bajó al pueblo. Fue hasta la pequeña tienda de Teresa, que vendía desde pan dulce hasta hilo de bordar. Mientras pagaba unas medicinas para el caballo, bajó la voz. «¿Has oído algo raro últimamente?». Teresa, que siempre estaba bien informada, la miró con cuidado. «Dicen que anoche vieron pasar una camioneta negra por el camino viejo, la que sube al rancho de los Valdivia. ¿Y qué hacían tan tarde?». «Eso nadie lo sabe, pero Felipe, el del molino, jura que vio a 2 hombres bajar y caminar hacia el monte, con lámparas». María Luisa sintió cómo todo se conectaba. El caballo, la tela, los pasos en la noche. «Gracias, Teresa. Si alguien pregunta por mí, no digas que vine». Regresó a la granja con la decisión firme de no dejar que nadie se acercara a Cenizo. Algo le decía que no era solo un animal perdido. Era una pista, un eslabón que alguien quería borrar. Esa tarde, mientras lo alimentaba con zanahorias picadas y avena, le habló otra vez. «No sé por qué llegaste a mí, pero te voy a cuidar. Y si alguien viene a buscarte, tendrá que pasar sobre mi palabra». Cenizo la miró y por un momento sus ojos no parecían de un animal. Parecían los de alguien que también había perdido algo y estaba empezando a encontrarlo. Desde que Cenizo apareció en su puerta, la vida de María Luisa se había vuelto tema de conversación en todo San Cristóbal. Bastó con que uno lo viera para que todos quisieran opinar. Y en un pueblo tan pequeño, los chismes corren más rápido que el agua por la acequia. Apenas cruzó la plaza con su canasta de mandado, sintió las miradas. No eran ofensivas, pero sí cargadas de curiosidad.
como si esperaran que ella confirmara algo que nadie se atrevía a preguntar directamente. Dicen que lo vio llegar desde el monte solo, comentó una mujer de sombrero verde, bajito, pero lo bastante fuerte para que llegara a los oídos de todos. Y que tiene ojos raros, como si supiera cosas, añadió otra, metida entre los costales de maíz. María Luisa no se detuvo. Fingió no oír, aunque por dentro cada palabra le hacía apretar los dientes. No era la primera vez que hablaban de ella. Cuando Antonio desapareció, también corrieron versiones, que se fue con otra, que lo mataron por deudas, que se perdió por andar metido en lo que no debía. Nadie supo la verdad. Nadie quiso preguntar demasiado, pero ahora ese caballo estaba removiendo todo. Doña María Luisa, ¿puedo hablar con usted un segundo? La interceptó don Remigio, el carnicero. Dicen que el animal que tiene en su casa se parece a uno que andaba con unos hombres raros hace meses. Ella lo miró con calma. ¿Y usted lo vio con sus propios ojos? No, pero me lo dijo alguien de confianza. Entonces que ese alguien venga y me lo diga de frente. Le dio la espalda y siguió caminando. No porque no le importara lo que decían, sino porque sabía que nadie más iba a proteger a Cenizo. Y aunque no entendía del todo por qué, sentía que debía hacerlo. Era una intuición profunda, casi visceral. Más tarde, en la fila de la farmacia, se le acercó don Hilario, el viejo maestro jubilado que apenas salía de su casa. Luisa, solo quiero decirte que tengas cuidado. Hay gente preguntando mucho por ti, gente que no es de aquí. Ella tragó saliva. Sentía que el círculo se estrechaba. ¿Y tú qué crees, Hilario? ¿Que estoy escondiendo algo? No, pero sé leer las señales. Ese animal no llegó por azar. Y hay quienes no quieren que recuerdes ciertas cosas. La conversación se cortó cuando entraron dos hombres al local, altos, serios, con botas de monte y acento del norte. No compraron nada, solo miraron y se fueron. María Luisa apretó la bolsa con las medicinas de Cenizo y salió rápido. En casa lo encontró inquieto, no herido, no nervioso, inquieto. Como si también hubiera sentido la tensión del pueblo, como si supiera que lo estaban buscando. «Te están siguiendo, ¿verdad?», le dijo mientras le daba de comer. «Pero no sé por qué, ni quién eres en realidad». Cenizo alzó la cabeza. Tenía una mirada profunda, de esas que parecen escarbar dentro de uno. Ella se arrodilló frente a él, sin importar que el pantalón se le llenara de tierra mojada. «No sé si vienes a mostrarme algo o si eres solo parte de algo más grande, pero aquí estás, y no pienso echarte». Esa noche, mientras preparaba una sopa sencilla, tocó la puerta Rosa Elena. Tenía la cara seria, los labios apretados. «¿Puedo pasar?» «Claro», dijo María Luisa, aunque ya presentía que la visita no era casual. «Escuché que unos forasteros andan preguntando por ti», dijo Rosa, sentándose en la cocina. «Uno de ellos tiene un tatuaje en el cuello, una herradura». María Luisa dejó de mover la cuchara. Ese detalle le sacudió el pecho. Antonio tenía una libreta. En ella anotaba nombres, mapas, cosas que yo nunca entendí. Pero recuerdo ese símbolo, la herradura con una cruz. Lo dibujaba cuando pensaba demasiado. Rosa Elena la miró fijamente. «Tal vez no fue solo tu marido el que desapareció. Tal vez desaparecieron partes de tu historia que nunca supiste que existían». El caldo empezó a hervir, y en ese silencio, las piezas comenzaron a moverse solas dentro de la cabeza de María Luisa. Ya no era solo el caballo, ni el pañuelo, ni las miradas del pueblo. Era un rompecabezas entero que alguien desde las sombras quería mantener incompleto. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Rosa Elena cruzó la cerca de María Luisa con un balde de avena en una mano y una expresión tensa en el rostro. No tocó la puerta. Caminó directo hacia el cobertizo, donde Cenizo descansaba, como si ya supiera lo que tenía que hacer. «No podía quedarme sin hacer nada», dijo apenas María Luisa salió a su encuentro. «Lo soñé anoche, ¿sabes? Ese caballo.
no así, herido. Lo vi corriendo, pero no por el monte. Lo vi en un patio de tierra roja, con una cadena en el cuello y ojos de miedo. María Luisa no se sorprendió. Rosa siempre había tenido algo raro, un instinto que rozaba lo inquietante. ¿Desde cuándo sueñas con caballos que no son tuyos? Desde que desapareció Antonio. Las palabras quedaron en el aire, pesadas como una losa. María Luisa se quedó quieta, sin saber si invitarla a entrar o pedirle que se fuera. Pero Rosa ya estaba arrodillada junto a Cenizo, tocándole la frente con una ternura que desentonaba con su tono seco habitual. ¿Sabías que Antonio me pidió ayuda una semana antes de irse?, dijo sin levantar la vista. Vino a mi casa una noche, empapado por la lluvia. Me dijo que estaba en problemas, que había visto algo que no debía. María Luisa sintió que el suelo se le movía. Era la primera vez que escuchaba eso. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque me lo pidió y porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Cenizo soltó un leve resoplido, como si quisiera cortar el silencio incómodo entre ambas. Rosa siguió acariciándolo, como si esa acción le diera valor para hablar. Antonio llevaba días raro. Decía que algo en el rancho de los Valdivia no cuadraba, que había gente entrando por la noche, que no eran peones ni trabajadores. Me enseñó una libreta con nombres y fechas, me pidió que la guardara, pero al día siguiente desapareció. ¿Tienes esa libreta? La quemé, lo dijo sin titubear. Tenía miedo de que vinieran a buscarme, pero me acuerdo de todo. María Luisa apretó los puños. Sentía una mezcla de rabia, confusión y un dolor viejo que ahora se reabría con fuerza. Tú eras su amiga, yo confiaba en ti, y él también. Por eso me buscó a mí y no a ti. Quería protegerte. Sabía que si tú sabías algo, también ibas a desaparecer. La cabeza de María Luisa daba vueltas, todo se le desordenaba por dentro. No era solo la traición, era la certeza de que todo lo que había creído entender ahora se tambaleaba. ¿Y tú crees que este caballo, Cenizo, está ligado a eso? Estoy segura, dijo Rosa, finalmente alzando la vista. No es coincidencia que haya llegado justo ahora. Ese pañuelo no lo tenía por azar. Alguien lo envió, alguien que sabe que tú nunca dejaste de buscar respuestas. María Luisa sintió que se le aflojaban las piernas. Se apoyó en la cerca, mirando el horizonte con los ojos llenos de preguntas. El silencio del campo, por primera vez en mucho tiempo, no le daba paz. Al contrario, le gritaba verdades que ya no podía seguir ignorando. ¿Crees que todavía esté vivo? No lo sé, contestó Rosa, pero si alguien está tratando de que no lo encuentres, eso quiere decir que lo que él sabía era importante. Cenizo se incorporó con esfuerzo. Sus patas temblaban, pero se mantuvo de pie. Caminó unos pasos hasta la sombra del nogal, donde olisqueó la tierra y luego relinchó, fuerte, un sonido que sacudió el aire como una alarma. María Luisa y Rosa se miraron. Algo se había activado. Vamos a cuidarlo, pase lo que pase, dijo María Luisa con voz firme. Y si hay verdades enterradas, las vamos a desenterrar juntas. Rosa asintió, en silencio. Por primera vez en muchos años, las dos estaban del mismo lado, no solo como vecinas, sino como mujeres con heridas que empezaban, por fin, a sangrar al mismo ritmo. El día comenzó con un silencio extraño. Ni los gallos de la vecina cantaron temprano, ni el viento sacudía los árboles como siempre. Era como si todo el campo esperara algo. María Luisa lo notó apenas salió al patio. El aire estaba denso, cargado, y Cenizo, de pie junto al cobertizo, no dejaba de mirar hacia el monte, inmóvil, con las orejas erguidas. Rosa Elena llegó con una caja de primeros auxilios y un termo de café. No dijo ni buenos días, solo le extendió la mirada y luego se arrodilló frente al caballo. Hoy lo revisamos a fondo, dijo con esa voz que no admitía discusión. Algo se nos está escapando. María Luisa asintió. Había estado postergando ese momento.
temiendo lo que pudieran encontrar. Pero ya no podían seguir ignorando los detalles. Con cuidado, entre las dos empezaron a examinar a Cenizo. Lo limpiaron con agua tibia, le cortaron mechones enredados de crin y le levantaron las patas una por una. Fue al descubrir su flanco derecho, entre la piel herida y los pelos secos, que Rosa se detuvo de golpe. «Aquí», dijo señalando una cicatriz que no estaba fresca pero tampoco vieja. «Mira esto». María Luisa se agachó y miró de cerca. Era una especie de marca, no un golpe, no una herida natural. Era un símbolo quemado a fuego, pero mal hecho. Parecía una herradura, pero con una cruz en el centro, igual a la que mencionó Hilario, la misma que Antonio solía dibujar sin darse cuenta, en los márgenes de los recibos, en los sobres, incluso en las servilletas de la cocina. «No puede ser», murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. «Sí puede», respondió Rosa con una gravedad que no dejaba lugar a dudas. «Esto fue hecho a propósito, y no por cualquiera. Esto es marca de pertenencia o advertencia». Cenizo soltó un resoplido y dio un paso atrás, como si sintiera la tensión de ambas mujeres. María Luisa se llevó una mano al pecho. Los recuerdos empezaban a caer sobre ella como lluvia. Las noches en que Antonio llegaba con la ropa sucia, mirando por encima del hombro. Las conversaciones que cortaba en cuanto ella entraba a la habitación. Las ausencias sin explicación. «Él sabía algo», dijo al fin. «Algo que no me quiso contar. Y esta marca es parte de eso». Rosa miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «¿Te acuerdas del rancho que está cruzando el arroyo? El que está abandonado desde hace años». «Claro, era de los Salcedo». «No, eso fue lo que todos creímos. Pero Antonio me dijo que lo usaban para otras cosas. Entrenaban animales ahí, pero no para montar, para algo más oscuro. Peleas, tráfico, algo ilegal». María Luisa sintió que el estómago se le apretaba. Cenizo no era solo un sobreviviente, era un testigo. «¿Crees que lo hayan tenido ahí?» «Estoy segura, y que logró escapar, pero no por accidente. Alguien lo soltó, alguien que sabía que él podía guiarnos». El silencio cayó sobre ambas. El aire parecía más espeso, como si el campo entero escuchara cada palabra. Entonces un ruido seco las sobresaltó. Un disparo lejano, allá por el monte. Cenizo alzó la cabeza de golpe. Se quedó completamente rígido. María Luisa corrió hacia la casa y sacó el rifle viejo de su esposo, el que tenía guardado desde hacía más de 10 años. Las manos le temblaban, pero los ojos los tenía firmes. «Si vienen a buscarlo, no lo van a sacar de aquí tan fácil». Rosa la miró sin sorpresa. Solo asintió. «Esta vez vamos hasta el fondo. Lo que sea que intentaron esconder, ya empezó a salir. Y no vamos a retroceder». El viento volvió a soplar. Cenizo se movió despacio hacia la puerta del corral, como si supiera que algo importante estaba por revelarse. Y María Luisa, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió furia y una certeza inquebrantable. Ese caballo era la llave, y ella no iba a soltarla. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra húmeda cuando se escucharon pasos firmes en el camino de grava. María Luisa no necesitó asomarse para saber quién venía. Esa forma de caminar, con botas pesadas y ritmo de patrón viejo, solo podía ser don Armando. Lo encontró parado junto a la cerca, sombrero en mano, mirando a Cenizo con los ojos entrecerrados, como si analizara cada centímetro de su cuerpo. «Vengo a hablar, doña Luisa», dijo sin rodeos. «Este asunto ya se está saliendo de control». «¿Qué asunto?», respondió ella con voz tranquila pero firme. «Que tengo un caballo herido en mi propiedad». Don Armando apoyó un codo sobre la cerca y bajó la voz. «Ese animal no es cualquier cosa. Ayer vinieron 2 hombres al rancho, preguntando por él. No eran del pueblo. Uno traía una foto en el celular del caballo, igualito. Me ofrecieron dinero si les decía dónde estaba». María Luisa sintió un escalofrío subirle por la espalda.
Apretó los labios para no soltar todo lo que le hervía dentro. ¿Y qué les dijo? Que no sabía nada, pero no me creyeron. Dieron la vuelta por el camino viejo, el que lleva al rancho abandonado. El de los Salcedo, ese mismo, pero ya no es de los Salcedo. Lo compraron hace 5 años en efectivo por medio de un tal Grupo Terra Norte. Nadie sabe quiénes son los dueños, pero desde entonces ha habido movimiento raro. Camionetas entrando de noche, gente armada, animales que llegan y desaparecen. Cenizo soltó un bufido fuerte, como si entendiera cada palabra. Don Armando lo miró fijamente. Ese caballo viene de ahí, lo reconocí por la marca, y si escapó, es porque alguien lo dejó. No hay forma de que un animal solo atraviese tanto monte con esa pata herida y llegue justo a su casa, señora. ¿Está diciendo que me lo mandaron? Estoy diciendo que lo usaron, tal vez como mensaje, tal vez como advertencia, pero si yo fuera usted, ya lo habría devuelto. María Luisa cruzó los brazos. La rabia se le notaba en la mirada. No lo pienso devolver, ni viva ni muerta. Don Armando bajó la vista. Parecía más cansado que otra cosa. No se lo digo como amenaza. Se lo digo como alguien que ha visto cosas feas, cosas que no se olvidan. Esa gente no juega. Y si ese caballo está aquí, es porque quieren que alguien lo vea o que alguien recuerde. Hubo un silencio tenso. El viento soplaba seco, arrastrando hojas muertas por el patio. María Luisa se acercó a la reja y clavó la mirada en él. «¿Usted qué sabe de la desaparición de Antonio?» Don Armando parpadeó, pero no se sorprendió. «Sabía que iba a llegar ese momento», dijo casi para sí mismo. «Yo vi a Antonio una noche, cerca de ese rancho. Estaba escondido, mirando. Me pidió que no dijera nada, que estaba siguiendo un cargamento. Me dijo que si algo le pasaba, no fuera con la policía, que buscara a alguien llamado Elías. Nunca supe quién era, y al día siguiente ya no estaba». María Luisa sintió que el suelo se le movía. El nombre no le sonaba, pero Antonio nunca hablaba por hablar. Si se lo confió a don Armando era por algo. ¿Y por qué me lo dice ahora? Porque usted no va a parar, y esa gente tampoco. Cenizo relinchó fuerte, tan de pronto que ambos se sobresaltaron. Luego caminó unos pasos hacia ellos con la pata herida y se detuvo frente a don Armando. Lo miró fijamente, no con miedo, con algo más profundo, como si reconociera su voz. Don Armando retrocedió medio paso. «Ese caballo tiene memoria», murmuró. María Luisa asintió sin quitarle la vista al animal. «Y esa memoria es lo único que puede llevarnos a la verdad». Don Armando se puso el sombrero de nuevo, sin decir más. Caminó de regreso al camino. Antes de alejarse se detuvo. «Si va a seguir con esto, cuídese. La verdad cuesta. Y a veces cuesta caro». Y se fue, dejando tras de sí una estela de tierra seca y un silencio que pesaba como plomo. El sol apenas cruzaba los tejados cuando María Luisa, balde en mano, decidió revisar de nuevo el costado de Cenizo. No era por rutina. Algo la inquietaba desde la noche anterior, un presentimiento que le taladraba el pecho y no la dejaba en paz. Se agachó junto al caballo con calma, repasando cada pliegue del cuero que aún colgaba flojo bajo la silla vieja que traía Cenizo desde su llegada. Ya lo había revisado antes, pero ese día algo llamó su atención. Un borde mal cosido, como si alguien hubiera cerrado una abertura con prisa. «A ver, muchacho, ¿qué escondes aquí?», murmuró, metiendo los dedos con cuidado bajo la costura floja. Tiró suavemente y sintió algo duro, metálico, una hebilla. Aló con más fuerza y tras un par de intentos logró abrir la pequeña alforja oculta, cosida al forro interior de la montura. Lo que encontró dentro le quitó el aliento. Un envoltorio de tela gruesa, atado con hilo rojo y manchado por el polvo y la humedad. Lo llevó adentro con manos temblorosas. Sentía que cada paso pesaba más que el anterior. Lo colocó sobre la mesa, lo desató y desplegó con cuidado el contenido. Cartas, viejas, escritas a mano, algunas con papel amarillento, otras más recientes.
Reconoció la letra en cuanto vio la primera. Era de Antonio. Se le nubló la vista. Se sentó lentamente y sostuvo la hoja entre los dedos como si se le fuera a deshacer con el tacto. Empezó a leer. Luisa, si estás leyendo esto es porque algo me pasó y no pude volver. No sé si logré terminar lo que empecé, pero tenía que intentarlo. Encontré algo que no debía y ahora sé que estoy en peligro. La carta hablaba de nombres, de un rancho que ya no era rancho, de camiones que llegaban por las noches cargados de algo que él no pudo ver con claridad. Hablaba también de miedo, de no confiar en nadie, ni siquiera en los vecinos más antiguos. Y hablaba de ella. Si este caballo llega a ti, protégelo. Lo entrené yo mismo. Él sabe más de lo que parece, y alguien, algún día, lo va a necesitar para recordar. María Luisa dejó caer la carta sobre la mesa, las manos sobre el pecho. No podía respirar bien. Se levantó de golpe, fue por agua y volvió a sentarse. Necesitaba más. Buscó entre los papeles. Había otra carta con fecha posterior, firmada simplemente como E. La leyó con cuidado. Era más breve, pero igual de inquietante. Antonio me pidió que guardara esto. Nunca volví a verlo. Si estás leyendo esto, es porque Cenizo cumplió su parte. Cuídate. No confíes en los Valdivia. No confíes en nadie. Entonces lo entendió. No solo había alguien más involucrado. Había alguien más que lo había ayudado. Alguien que conocía a su esposo mejor de lo que ella imaginaba. ¿Elías? ¿Ese era el nombre que don Armando había mencionado? Tocaron la puerta de repente. Fuerte, rápido. María Luisa se levantó en seco y guardó las cartas en un frasco vacío de galletas que tenía sobre la repisa. Respiró hondo y abrió. Era Rosa Elena. Tenía la cara blanca como la cal y los ojos llenos de urgencia. Están preguntando por ti en la tienda de Teresa. 2 tipos. Uno con acento del norte, otro callado. Dijeron que venían a reclamar lo que es suyo. ¿El caballo? No lo dijeron, pero traían una foto. No la mostraron, pero la gente los oyó hablar. Dijeron que si no lo encuentran hoy, volverán de noche. María Luisa cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y bajó la cabeza. No pueden llevarse a Cenizo. No ahora. ¿Encontraste algo?, preguntó Rosa, con la voz apenas audible. María Luisa fue hasta el frasco, lo abrió y le mostró la carta. Antonio lo entrenó, lo mandó a mí con esto, y si ese caballo llegó hasta esta puerta es porque alguien más está luchando por la verdad. Desde el otro lado. Rosa leyó en silencio. Sus labios temblaron pero no dijo nada. Solo alzó la mirada y dijo: entonces hay que esconderlo, esta noche. Y con eso, la decisión estaba tomada. La verdad estaba más cerca, pero también el peligro. Y esta vez ya no podían confiar en el silencio. María Luisa no podía dejar de mirar la carta. La había leído ya 3 veces, pero cada vez sentía que algo se le escapaba, como si entre línea y línea hubiera un código que aún no descifraba. La letra de Antonio estaba intacta, tan clara que casi podía oír su voz dictándola en la cocina, con ese tono calmado que usaba cuando no quería preocuparla. Pero había algo que no cuadraba. Apoyó los codos sobre la mesa y se frotó las sienes. Un recuerdo le zumbaba al fondo de la cabeza, insistente pero borroso. Una noche en la que Antonio llegó empapado, con barro hasta las rodillas, y no quiso decirle de dónde venía. Ella, cansada, no insistió. Solo le dejó la toalla seca y se fue a dormir. Al día siguiente él ya no estaba. ¿Y si eso pasó justo después de haber escrito esa carta? No, no puede ser, murmuró, sintiendo que las piezas no encajaban. Se levantó, fue a la alacena, sacó una vieja caja metálica donde guardaba recortes y papeles antiguos. Buscó con manos temblorosas los recibos, las notas, las tarjetas que Antonio alguna vez escribió. Comparó las letras. Eran iguales, pero también distintas. La forma de la L, la inclinación de las líneas. Era su letra, sí, pero con una tensión que antes no tenía.
¿Y si no la escribió él? ¿Y si alguien quiso que yo creyera que era suya? El pensamiento la hizo retroceder un paso. Cerró la caja de golpe y se quedó en silencio. En ese momento, Rosa Elena apareció en la puerta. Traía una bolsa con pan y una expresión que no encajaba con su costumbre de decir las cosas de frente. «Vengo a ver cómo está el caballo», dijo sin mirarla a los ojos. «Está bien, más tranquilo». María Luisa le sostuvo la mirada. «Pero tú no estás bien. ¿Qué traes?» Rosa se tardó en responder. Evitaba el contacto visual. Se movía como si tuviera prisa por irse. «Solo que he estado pensando en lo de la carta. Tal vez deberías guardarla. No obsesionarte. No todo lo que parece importante lo es». «¿Desde cuándo tú dudas de lo que vemos?», preguntó María Luisa con tono más duro. «Tú fuiste la que me ayudó a abrir esa alforja. Tú viste cómo reaccionó Cenizo». «Sí, pero es que a veces la mente juega con una. Los recuerdos se mezclan. Uno quiere ver cosas donde no hay nada». María Luisa dio un paso hacia ella. «¿Tú ya sabías que esa carta existía?». Rosa se quedó congelada. El silencio entre ambas se volvió tan tenso que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. «Rosa, ¿me estás ocultando algo?». «No, Luisa», dijo finalmente, pero su voz no era firme. «Solo que tengo miedo. Esto se está volviendo peligroso. Ya no es solo un caballo herido, son hombres armados, cartas ocultas, amenazas». María Luisa se cruzó de brazos. Sentía que la verdad estaba a un paso, pero que Rosa no quería que llegara. «Tú sabías más de Antonio de lo que decías, ¿verdad?». Rosa bajó la mirada, apretó los labios. No negó, pero tampoco afirmó. «Me tengo que ir», dijo, y salió casi corriendo, dejando la puerta abierta. María Luisa se quedó en el umbral, viendo cómo se alejaba. Sentía un vacío en el pecho, como si una grieta antigua se hubiera vuelto a abrir. Volvió con Cenizo. El caballo estaba acostado, con la cabeza en alto, mirando hacia el cerro. Se acercó y se sentó a su lado, en el mismo sitio de siempre. «Ya no sé en quién confiar», le dijo en voz baja. «Ni siquiera en los recuerdos». El animal no se movió, solo parpadeó lento, como si entendiera más de lo que podía decir. María Luisa sintió que esa mirada era lo único verdadero en medio de tantas dudas, y supo que, aunque el pasado se le estuviera desmoronando, solo podía avanzar, con la verdad, o con lo que quedara de ella. Las primeras gotas cayeron como advertencia, lentas, pesadas, golpeando el techo de lámina con ese ritmo que anunciaba algo más que lluvia. María Luisa levantó la mirada desde la cocina. El cielo se había vuelto de un gris espeso, como si alguien lo hubiera ensuciado con carbón. Cenizo estaba inquieto desde temprano. Caminaba en círculos dentro del corral, resoplaba, movía las orejas en todas direcciones. No era normal, no era solo el clima. «¿Qué sientes, muchacho?», le preguntó María Luisa, saliendo con el rebozo en los hombros. El aire era extraño. Tenía ese olor a tierra abierta, a electricidad a punto de estallar, y algo más, un silencio roto solo por el crujido de las ramas y el sonido lejano de truenos. Cenizo se detuvo de golpe. Las patas temblaban un poco y la mirada se le había endurecido, como si recordara algo que no podía contar. María Luisa se le acercó con calma, pero cuando intentó tocarle el cuello, el caballo se apartó bruscamente y soltó un relincho agudo. «Tranquilo, tranquilo», le dijo con voz baja, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. El primer rayo iluminó todo el cerro. Un segundo después, el trueno sacudió los vidrios de la cocina. Y ahí fue cuando pasó algo que nunca había visto. Cenizo se irguió con fuerza, como si algo lo hubiera tocado desde dentro. Miró hacia el norte, fijo, tenso. Luego relinchó de nuevo, más fuerte, y comenzó a golpear el suelo con la pata buena. «¿Qué estás viendo?», susurró ella, girándose para mirar en la misma dirección. No había nada, solo la línea de árboles que marcaba el inicio del monte. Pero algo en ese relincho no era común.
Era un llamado o una respuesta. María Luisa corrió a abrir la puerta del cobertizo por si necesitaba protegerse, pero Cenizo no entró. Se quedó ahí bajo la lluvia que comenzaba a azotar con fuerza, completamente enfocado hacia ese punto del monte. ¿Lo escuchaste otra vez?, preguntó ella, sintiendo que la piel se le erizaba. En ese momento, otro trueno estalló, pero no era igual, no venía del cielo. Fue más seco, más bajo, como un disparo. Cenizo retrocedió 2 pasos, agitado. La tormenta ya era un caos. La lluvia caía a cántaros, arrastrando ramas y hojas. María Luisa lo jaló por las riendas tratando de meterlo al cobertizo. El caballo dudó, pero finalmente obedeció. Adentro, ambos estaban empapados. El viento golpeaba con fuerza las paredes de madera, y por un momento ella pensó que se vendría todo abajo. Cerró la puerta con el pasador y se sentó en un banquito, respirando con dificultad. Tenía las manos frías, la mente hirviendo. «¿Qué fue eso, Cenizo?», le dijo mirándolo directo a los ojos. «¿A quién respondes cuando suena el trueno? ¿Qué viste en el monte?». El caballo no se calmaba del todo. Giraba la cabeza, olfateaba el aire, y cada vez que el viento traía un silbido desde los árboles, se tensaba como si le hubieran tocado un nervio. María Luisa se quedó viéndolo en silencio. Esa reacción no era solo miedo, era memoria, era una respuesta aprendida. La tormenta siguió durante horas. En algún punto de la madrugada, cuando la lluvia se volvió un murmullo lejano, Cenizo por fin se acostó. María Luisa se recostó junto a él, tapada con una cobija, sin fuerzas para volver a la casa. Solo podía pensar en una cosa: ese disparo no era casual. Y la forma en que Cenizo reaccionó tampoco. Había algo allá afuera, algo que el caballo conocía, y que el trueno, o el sonido que se le parecía, había despertado. Un eco del pasado, que por fin estaba respondiendo al llamado. La mañana amaneció con un aire raro. Después de la tormenta, todo parecía más quieto, más denso. Los árboles goteaban silencio, y el cielo estaba cubierto por nubes que no se decidían si quedarse o dejar pasar el sol. María Luisa se levantó sin ganas de café, sin hambre, pero con la cabeza llena de preguntas. Cenizo dormía echado dentro del cobertizo. Tenía el pelaje húmedo y enredado, pero su respiración era tranquila. María Luisa se acercó despacio, sin hacerlo despertar. Se sentó en el suelo justo frente a él. Por un momento solo lo miró en silencio, observando cómo subía y bajaba su pecho, cómo se le movían los belfos con cada exhalación. Cuando él abrió los ojos, ella ya estaba lista, no con palabras, sino con algo más viejo que el lenguaje: intuición. Esos ojos no eran los de un caballo cualquiera, eran oscuros, pero no vacíos. Tenían una profundidad que le revolvió el estómago. «Tú sabes cosas, ¿verdad?», le dijo sin moverse. «No eres un simple testigo, llevas algo contigo, algo que no puedo ver, pero que tú sí recuerdas». Cenizo no reaccionó como un animal asustado, no retrocedió, no bufó, solo parpadeó lento y luego clavó su mirada en la de ella. Fue ahí donde algo cambió. María Luisa sintió que algo dentro de sí se abría, como si estuviera entrando a un recuerdo que no era suyo. Le vinieron imágenes sueltas a la mente: Antonio montando a un caballo oscuro, un portón grande de metal oxidado, un ruido seco, como una puerta cerrándose con fuerza, y luego oscuridad. No eran recuerdos exactos, no eran imágenes que ella reconociera como propias, pero venían con una fuerza que la descolocó. «¿Cómo es posible?», susurró con los ojos llenos de asombro. «¿De dónde vienes tú, Cenizo? ¿Qué viste?». El animal inclinó la cabeza. La herida del costado ya empezaba a cicatrizar, pero seguía marcada. Esa cicatriz ahora parecía otra cosa, no solo una señal, era como un testimonio, como si cada línea de su cuerpo guardara una historia que nadie había querido contar. María Luisa estiró la mano y le tocó suavemente la frente.
si tú pudieras hablar. Y fue ahí, en ese momento, cuando lo sintió. No fue una voz, no fue una visión, fue una certeza. Cenizo no solo había pertenecido a Antonio, lo había acompañado hasta el final. Tal vez fue el último en verlo con vida. Tal vez vio cosas que ningún ser humano logró contar. ¿Él te dejó ir?, preguntó con la garganta apretada. ¿O escapaste cuando ya no pudiste hacer nada? El caballo no respondió, pero su mirada se tornó húmeda, y en ese reflejo María Luisa sintió que ya no estaba hablando sola, que alguien desde otro tiempo, desde otro espacio, la escuchaba. Se quedó ahí un buen rato. Afuera, el viento empezaba a soplar otra vez, como si la tierra susurrara secretos entre los árboles. Todo parecía detenido, como si el mundo contuviera la respiración. De pronto, se oyó un silbido, bajo, largo, como un llamado. Cenizo se puso de pie al instante, alerta. Miró hacia el monte, el mismo punto hacia donde había reaccionado durante la tormenta. María Luisa se levantó de golpe. El corazón le latía con fuerza. «¿Otra vez?», dijo mirando por la ventana del cobertizo. Nada, solo árboles, pero el silbido seguía, cada vez más claro. Cenizo dio un paso hacia la puerta, pero ella lo detuvo. «No», le susurró, «no vas a ir solo esta vez». Sabía, sin saber cómo, que ese sonido no era casual, era una señal de quien no lo sabía, pero venía con intención. Y con eso también venía el peligro, porque si alguien llamaba a Cenizo era porque todavía había una historia que no se había terminado de contar, y el final, ahora, estaba cada vez más cerca. La tormenta regresó con más fuerza que nunca. El cielo se cerró de golpe y la lluvia empezó a golpear los techos como si el cielo quisiera derrumbarse. El viento aullaba entre los árboles empujando las ramas contra las ventanas. María Luisa se asomó por la puerta del cobertizo y gritó el nombre de Cenizo. «¡Cenizo! ¡Vente pa' dentro!». Pero no había rastro de él. El corral estaba vacío. Se echó el rebozo encima y salió corriendo bajo el aguacero. La tierra se le pegaba a las botas, el agua le golpeaba la cara y la oscuridad apenas le dejaba ver. Solo alcanzaba a distinguir sombras entre relámpagos, destellos rápidos que revelaban el campo como si fueran fotografías rotas. «¡Cenizo!», volvió a gritar con la voz temblorosa. «No me hagas esto ahora, por favor». Corrió hacia el camino que bajaba al arroyo. Cenizo nunca se alejaba. Incluso cuando lo asustaban, siempre se quedaba cerca. Pero esta vez era diferente. Esta vez el llamado no era suyo, era de allá, del monte. Tropezó con una raíz oculta y cayó de rodillas. El barro le salpicó el rostro, pero no se detuvo. Se levantó con esfuerzo y siguió. El corazón le palpitaba en los oídos. Tenía miedo, no por ella, por él. De pronto, entre los árboles, un relincho cortó la noche. Breve, desesperado. María Luisa giró hacia el sonido y corrió sin pensarlo, guiándose solo por ese lamento. Lo encontró en un claro, justo donde empezaba el cerro. Estaba parado, temblando, mirando hacia lo alto, donde una figura oscura se desvanecía entre la maleza. Alguien lo había llamado, y él había ido. «¿Qué haces aquí?», dijo ella, acercándose lentamente. «¿Por qué viniste solo?». Cenizo resopló, nervioso. Quería avanzar, pero al verla se contuvo. María Luisa se le acercó y lo tomó por las riendas. Entonces escuchó pasos. No eran de caballo, eran pisadas humanas, pesadas, rápidas. «¡Muévete, Cenizo!», dijo ella tirando de él. Pero antes de que pudieran volver al camino, una linterna se encendió desde lo alto del cerro. Los enfocaron directo. Y con esa luz, una voz que no reconoció gritó: «¡Ahí está!». El miedo la paralizó. Instintivamente soltó las riendas y empujó a Cenizo hacia los arbustos. «¡Corre, corre, por favor!». El caballo dudó un segundo, pero luego se lanzó entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad. La linterna bajó bruscamente, pero María Luisa ya no estaba donde lo habían visto.
Se escondió entre la maleza conteniendo la respiración, escuchando cómo los pasos se alejaban, cómo la linterna barría el bosque. Cuando por fin todo quedó en silencio, salió con cuidado, los pies empapados, el corazón latiendo a 1000. ¿A quién buscaban?, se preguntó en voz baja. ¿A él o a mí? Regresó sola a la granja, empapada, agotada y con el pecho vacío. Encendió una lámpara de petróleo y se quedó sentada en la cocina temblando. Horas después, cuando la lluvia ya era solo un murmullo lejano, tomó una hoja en blanco. No sabía por qué, solo sabía que tenía que escribir algo, como si sus manos tuvieran urgencia de dejar constancia de lo que acababa de pasar. Cenizo se fue, pero no me dejó. Está siguiendo algo, alguien. No se fue por miedo, se fue por destino. Y al escribir esa última palabra, supo que ya no había vuelta atrás. Cenizo tenía una misión, y ella le seguiría los pasos, aunque tuviera que caminar sola. El cielo todavía estaba cargado cuando María Luisa se puso las botas de hule, se colgó la lámpara al hombro y salió al amanecer, siguiendo el mismo camino que había tomado Cenizo la noche anterior. No durmió nada. Cada crujido en el monte, cada trueno apagado a lo lejos, la mantuvo con los ojos abiertos y la mente en alerta. Sabía a dónde iba, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. El rancho viejo, el que todos evitaban mencionar desde hacía años, era el único lugar lo suficientemente alejado como para esconder algo o a alguien. Cruzó el arroyo con el agua hasta las pantorrillas, el barro succionándole los pasos. No era joven, pero la determinación que llevaba en el pecho la empujaba como si tuviera 20. Subió por el camino angosto que daba hacia la parte trasera del antiguo rancho Salcedo, ahora abandonado, cubierto de maleza y olvido, y ahí estaba, el establo, medio derrumbado, con las puertas colgando de un solo clavo y las paredes carcomidas por la humedad. Pero lo reconoció de inmediato. Antonio lo había descrito alguna vez. Un lugar grande, con olor a encierro y eco de secretos. María Luisa se acercó despacio. El corazón le palpitaba tan fuerte que sentía que los árboles podían oírlo. Entró. El olor a madera húmeda, a estiércol viejo y polvo, la envolvió como un manto. La luz de la lámpara rebotaba en las paredes, iluminando trozos de lo que fue, ruedas oxidadas, sogas rotas, y en una esquina algo se movió. Cenizo. Estaba ahí, echado, respirando con dificultad, pero vivo. La reconoció al instante y alzó la cabeza. No había miedo en su mirada, solo cansancio y alivio. Cenizo, susurró María Luisa corriendo hacia él. ¿Qué haces aquí, criatura? ¿Qué fue lo que viniste a buscar? Mientras lo acariciaba, notó que a su lado, medio cubierto por una manta raída, había una caja metálica, oxidada pero intacta. La jaló con cuidado y la abrió. Adentro, protegidos por plásticos y trapos viejos, encontró objetos que le cortaron la respiración. Una libreta negra con la letra de Antonio, un reloj de pulso con la correa rota y una bufanda azul, la que ella le había tejido en su cumpleaños, un año antes de que desapareciera. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. «Estuviste aquí». Se sentó en el suelo de tierra frente a la caja, abrió la libreta con cuidado. Las primeras páginas eran solo fechas, lugares, números. Luego aparecieron nombres: Elías, Valdivia, Grupo TN. Y después, notas personales, pensamientos, miedo. Si algo me pasa es aquí donde queda todo. Cenizo sabe volver. María Luisa cerró los ojos, apretando el cuaderno contra el pecho. Lágrimas silenciosas le rodaban por las mejillas, pero no de tristeza, de confirmación. No estaba loca. Antonio la había estado guiando, incluso después de su desaparición. «Gracias, muchacho», le dijo al caballo, acariciándole el cuello. «Lo lograste». Cenizo resopló, y por un instante pareció sonreír. Luego volvió a echar la cabeza sobre el suelo. María Luisa respiró hondo.
Sabía que lo que acababa de encontrar no era el final, era solo el principio de una verdad más grande. Y ahora tenía pruebas. Ahora tenía el mapa. Y no iba a dejar que nadie se lo quitara. María Luisa sostuvo la libreta con las dos manos, como si se tratara de un objeto sagrado. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, arrastrando hojas secas y memorias enterradas. Adentro del establo, la única luz era la de su lámpara colgada en un clavo oxidado. Cenizo descansaba cerca, respirando con calma, como si ya supiera que lo importante no era él, sino lo que había traído consigo. Abrió el diario. Las páginas estaban amarillentas, algunas con manchas de humedad, pero la tinta seguía legible. Reconocía esa letra, firme, inclinada, con las T siempre cruzadas muy abajo. Era la de Antonio, pero lo que encontró en esas páginas no era solo información, era una confesión. 15 de abril. Hoy hablé con Rosa, otra vez. Me pidió que no dijera nada, que dejara todo como estaba. Pero ya no puedo seguir callando. Lo que pasa en ese rancho es demasiado grande y ella está más involucrada de lo que aparenta. María Luisa sintió un golpe en el estómago. Rosa Elena, su vecina, su amiga de toda la vida. ¿Qué hacía su nombre ahí? Pasó la hoja con dedos temblorosos. Rosa me ayudó al principio. Me puso en contacto con Elías, el que lleva las cuentas del grupo. Me dijo que era seguro, que yo podía ganar lo suficiente para pagar nuestras deudas, pero nunca me dijo que esa gente era peligrosa. Cerró el cuaderno por un instante, como si necesitara aire. Se apoyó contra la pared y soltó un suspiro largo. Las palabras retumbaban en su cabeza. Antonio había estado metido en algo ilegal y Rosa lo sabía. Volvió a abrirlo. No podía detenerse ahora. Me arrepiento, pero ya es tarde. Rosa también está atada a esto. Su hermano es uno de los encargados de mover los animales. Y no son caballos de carrera, Luisa. Son caballos para peleas clandestinas, apuestas sucias. Y hay más, mucho más. Pero tengo miedo. Cenizo es el único en quien confío. Si algo me pasa, él sabrá volver a casa. Las lágrimas comenzaron a caerle sin permiso. Antonio había estado solo, rodeado de peligros, y había confiado en Rosa. ¿Y ella? ¿Le ayudó o lo traicionó? Guardó la libreta dentro de su chamarra. Caminó hasta Cenizo, lo acarició con cariño y le susurró: «Gracias por traerme esto. Gracias por no dejar que se pierda». Luego volvió al camino. Bajó del cerro con pasos decididos. Ya no le importaba la lluvia, ni el barro, ni el miedo. Esa noche, Rosa Elena iba a escucharla. Iban a hablar cara a cara, sin rodeos. Cuando llegó a la casa de su vecina, no tocó. Entró directo, como si fuera parte del lugar desde siempre. Rosa estaba en la cocina sentada, con una taza de té que ya se había enfriado. «Lo sabía», dijo Rosa sin mirarla. «Sabía que lo ibas a encontrar». «¿Desde cuándo lo sabías todo, Rosa?» Ella bajó la mirada. No negó, no mintió. «Desde antes de que desapareciera. Yo le presenté a Elías. Yo creí que era seguro. Antonio solo quería pagar la hipoteca, salir de las deudas. Era un hombre bueno, pero débil para decir que no». María Luisa se quedó de pie, firme como una piedra. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?» «Porque me dio miedo. Porque cuando lo desaparecieron, yo ya estaba hasta el cuello también, y porque si hablaba, nos llevaban a las dos». María Luisa sintió que el pecho se le cerraba. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo, pero no hizo nada. Solo dijo: «Te perdono, Rosa, pero no me pidas que olvide», y sin más se fue. Esa noche, mientras el viento rugía en las copas de los árboles, María Luisa supo que la verdad ya no era solo suya, era una herida abierta, y ahora tenía que decidir si la dejaba sangrar o la usaba para seguir adelante. Rosa Elena la alcanzó antes de que cruzara la cerca. «Luisa, espera, no te vayas así». María Luisa se detuvo en seco, pero no se volteó. «Ya no hay nada que decir, Rosa. Leí el diario.
Sé lo suficiente. No, no sabes todo, respondió con la voz quebrada. Solo conoces la parte que él te quiso dejar. María Luisa giró despacio. Rosa estaba parada ahí, empapada por la llovizna, con los ojos rojos y el cuerpo tenso, como si por fin estuviera a punto de soltar algo que había guardado por años. Entonces dime, Rosa, ¿qué más hay que no sepa? Rosa bajó la mirada, tragó saliva y habló con un hilo de voz. Estuve enamorada de Antonio desde antes que tú lo conocieras. Las palabras cayeron como una piedra en medio del silencio. María Luisa no dijo nada, solo la miraba sin parpadear. Nunca se lo dije, nunca hice nada. Me hice a un lado porque ustedes se amaban, pero siempre sentí que debí ser yo, y cuando él se acercó a mí, buscando ayuda, necesitando un favor, me sentí importante, me sentí parte de su vida, aunque fuera por un instante. María Luisa cruzó los brazos con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Y por eso lo metiste con esa gente? No lo metí, él ya estaba metido. Solo lo conecté con alguien que conocía. Antonio tenía miedo, sí, pero también orgullo. No quería que tú supieras que todo se estaba cayendo, que habían hipotecado la casa, que debía hasta los zapatos. Quería arreglarlo todo antes de que tú te dieras cuenta. Se hizo un silencio espeso. María Luisa apretó la mandíbula. Y tú te callaste todo este tiempo, años, Rosa, años, porque me dio miedo, porque cuando desapareció me sentí culpable, pero también herida. Y egoístamente pensé, si ya no está él, al menos conservo tu amistad. No quería perderlo todo. Rosa se le acercó un paso. La voz ya no era firme, era un susurro lleno de pena. No lo lastimé, te juro que nunca quise hacerle daño. Pero cuando supe que lo habían callado, que lo habían desaparecido, no supe qué hacer. Solo me quedé callada como una cobarde. María Luisa sintió un temblor en el pecho. No sabía si era dolor, rabia o puro cansancio. Cerró los ojos un momento y dijo, no puedo odiarte, Rosa, no me sale, pero tampoco sé si puedo perdonarte del todo. No te lo pido, solo necesitaba que lo supieras. Ambas se quedaron bajo la lluvia, como dos árboles viejos que ya no luchan contra el viento, solo lo resisten. María Luisa respiró hondo. Ya no dolía igual. Algo se había roto, pero también algo se había soltado. Ahora entiendo por qué Cenizo te miraba así, dijo al fin. Él también lo sabía, y entonces, por primera vez en muchos años, Rosa Elena lloró, no con gritos, no con culpa. Lloró en silencio. Y María Luisa, en lugar de alejarse, la dejó. Porque a veces el perdón no viene con palabras, viene con el simple hecho de quedarse. A pesar de todo, el sol apenas empezaba a calentar los tejados cuando María Luisa escuchó el trotar de un caballo acercándose por el camino de tierra. Salió al porche y lo vio venir, erguido como siempre, con el sombrero bien puesto y los ojos escondidos bajo el ala. Don Armando. Necesito hablar con usted, doña Luisa, dijo al bajarse, sin rodeos. Ya no puedo seguir cargando con esto. Ella asintió, en silencio, y lo hizo pasar. No intercambiaron palabras hasta que estuvieron sentados frente a frente, con una taza de café entre las manos. El silencio pesaba, pero no era incómodo. Era el de los que saben que lo que viene no es fácil. Yo supe lo de Antonio desde el principio, empezó Armando sin levantar la vista. No todo, claro, pero lo suficiente como para quedarme callado por miedo. María Luisa entrecerró los ojos. ¿Qué supo? Vi cosas en el rancho abandonado, entradas de noche, camionetas que no eran del pueblo, animales que venían marcados con símbolos que no eran legales. Y luego vi a Antonio. Una noche lo seguí sin que me viera. Estaba tomando fotos con una cámara vieja. Tenía un cuaderno. Estaba anotando cosas. ¿Y por qué no lo ayudó? Don Armando apretó la taza, como si necesitara algo que le anclara las manos. Porque también tenía miedo, porque ya me habían advertido que no me metiera. Un día me dejaron una herradura quemada colgando en la puerta de mi casa. No hacía falta decir nada más. María Luisa se recargó en la silla.
No sabía si sentir compasión o enojo, pero algo dentro de ella ya no quería pelear. ¿Y qué más? Una semana después de eso, Antonio desapareció. Yo lo vi por última vez en la cantina. Tenía los ojos hinchados de no dormir y cuando me vio, me dijo algo que nunca entendí hasta ahora. ¿Qué dijo? Si algo me pasa, dile a Luisa que todo está en los ojos de Cenizo. María Luisa tragó saliva. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y usted qué hizo con eso? Nada. Me fui a mi casa, me encerré. Y cada día que pasó desde entonces, sentí que la cobardía se me pegaba al cuerpo como tierra mojada. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Dolía. Don Armando, ¿usted cree que él murió? El viejo bajó la mirada. Creo que lo desaparecieron, como han hecho con otros. Pero también creo que él dejó una ruta y usted la está siguiendo. María Luisa se levantó despacio, fue hasta la repisa y sacó la libreta de Antonio. Se la puso en las manos. Aquí está todo, fechas, nombres, lugares, lo que él vio. Don Armando la tomó con respeto. La hojeó un momento, luego alzó la vista. Con esto podríamos mover a alguien, tal vez a la prensa, tal vez a la justicia. ¿Y cree que alguien va a escuchar a dos viejos hablando de un caballo que guarda secretos? Tal vez no, pero alguien tiene que intentarlo, y esta vez no me voy a quedar callado. María Luisa lo miró. Por primera vez en años, vio en él a un hombre completo, no al capataz temido ni al vecino reservado. Vio al amigo que pudo haber sido, y que ahora tal vez estaba empezando a ser. Entonces ayúdeme, don Armando, no solo a buscar justicia, ayúdeme a cerrar esta historia como se debe. Él asintió. Lo juro por mi madre, no más silencios. Y en ese apretón de manos, entre dos personas marcadas por el tiempo y la verdad, se selló un nuevo capítulo. Uno que ya no iba a construirse sobre el miedo, sino sobre la memoria. El campo había cambiado. No en su forma ni en sus colores, sino en cómo lo sentía María Luisa. Después de semanas de tormentas, confesiones y silencios rotos, la tierra parecía más liviana, y aunque el dolor seguía ahí, ya no pesaba igual. Era un dolor distinto, uno que no apretaba, sino que acompañaba. Esa mañana, mientras barría el patio, vio venir la combi desde el camino largo. Traía polvo hasta el techo y un chillido en cada freno. Cuando se detuvo, bajó una muchacha de cabello suelto, mochila al hombro y cara de desvelo. Era Valeria, su nieta. ¡Abuela!, gritó al verla. ¡Por fin! María Luisa no pudo evitar sonreír. Se limpió las manos en el delantal y la abrazó fuerte. No veía a Valeria desde hacía más de un año. Se parecía tanto a su hijo que por un momento sintió que el tiempo se desdoblaba. «Llegaste justo a tiempo», le dijo con voz suave. Esta casa necesitaba otra voz. Valeria se acomodó en la cocina como si nunca se hubiera ido. Puso agua a hervir, peló unas naranjas y empezó a preguntar. María Luisa le contó lo que quiso, pero no todo, solo lo que ya podía decir sin quebrarse. Cuando llegó al tema de Antonio, la muchacha la miró en silencio. «¿Y lo perdonaste, abuela?» «No sé si hace falta perdonarlo. Hizo lo que creyó correcto, y eso lo llevó lejos. Lo que sí sé es que no lo quiero olvidar». Valeria le sostuvo la mirada, seria. Luego, con una dulzura que solo tienen los que aún no están rotos, le dijo: «Entonces hay que escribirlo, todo, para que nadie lo borre». Y así empezó la reconstrucción. María Luisa sacó la vieja máquina de escribir que Antonio le había regalado cuando cumplió 40. Valeria la limpió, la engrasó y le consiguió tinta nueva. Se sentaban juntas por las tardes. Ella dictaba y su nieta tecleaba. A veces se detenía a respirar profundo, otras a llorar, pero seguía, palabra por palabra. No para buscar justicia en un juzgado, sino para dejar constancia de una vida, de un amor, de un secreto. Cenizo, ahora más fuerte, caminaba libre por el terreno. Ya no dormía encerrado. Se quedaba cerca de la casa como si supiera que su tarea aún no terminaba.
A veces se paraba frente a la ventana de la cocina y María Luisa se levantaba solo para mirarlo. No decía nada, no hacía falta. Una tarde, mientras Valeria repasaba lo escrito, levantó la vista y dijo: «Abuela, ¿alguna vez pensaste en irte de aquí?». María Luisa se quedó un momento en silencio. Luego respondió con la calma de quien ha hecho las paces con su tierra: «Sí, muchas veces, pero ahora ya no. Este lugar guarda todo lo que soy, y ahora que la verdad salió, quiero que crezca aquí, aunque duela». La joven asintió, entendiendo algo que solo las mujeres de su familia podían comprender: que el perdón no es olvido y que la memoria no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que decidimos hacer con eso. Esa noche, María Luisa se sentó sola en el porche. Miró el cielo estrellado, respiró el aire limpio y cerró los ojos. No todo estaba resuelto. Faltaban preguntas, faltaban respuestas. Pero por primera vez en muchos años se sentía en paz, y esa paz, supo, era su forma más pura de libertad. El sol caía lento sobre el campo, dorando los bordes de los árboles y pintando sombras largas sobre la tierra húmeda. Cenizo trotaba con soltura por primera vez desde que llegó. Su cuerpo, antes herido y tenso, ahora se movía con elegancia y fuerza. A María Luisa se le llenaban los ojos de agua cada vez que lo veía correr. Era libertad y era perdón. Una tarde, mientras barría hojas secas frente a la casa, escuchó un relincho fuerte. Se giró y lo vio encaramado en una colina baja, como si estuviera posando para una fotografía invisible. El viento le levantaba la crin y su mirada apuntaba al horizonte. «Te ves como nuevo, muchacho», le dijo con una sonrisa rota pero real. Pero más allá del físico, lo que le impresionaba era la presencia. Ese caballo no era el mismo que encontró tirado en la puerta. Cenizo se había transformado. Había dejado de ser una pieza del pasado para convertirse en su compañero del presente. No hablaba, claro, pero entendía, y eso era suficiente. Esa tarde lo dejó libre. Abrió la cerca, le quitó la cuerda del cuello y simplemente le dijo: «Si te vas, te entiendo. Si te quedas, también». Y Cenizo se quedó. Poco a poco, la historia comenzó a rodar entre la gente del pueblo. Ya no hablaban del caballo misterioso con miedo o burla. Ahora lo veían pasar por la plaza como una leyenda viviente. Algunos niños se acercaban a acariciarlo. Las vecinas dejaban zanahorias colgadas en las rejas, y a María Luisa, por primera vez en años, la saludaban con respeto, no con lástima. «¿Cómo le hizo, doña?», le preguntó un día una joven, mientras esperaban turno en la tienda. María Luisa pensó un segundo y respondió con una sonrisa cansada: «Escuché al silencio, y el silencio me contestó». Con Valeria en casa, la rutina cambió. Se cocinaba para dos, se reían en la sobremesa y hasta pusieron música por las tardes. A veces boleros, a veces rancheras. Cenizo se echaba cerca de la ventana cuando sonaba alguna canción lenta, como si también quisiera recordar. Una noche, Valeria preguntó: «Abuela, ¿crees que Cenizo sabe que salvó tu vida?». María Luisa no dudó. No solo la salvó, me la devolvió. Había días que todavía dolían, claro. La ausencia de Antonio se sentía en las cosas pequeñas, en el silencio después de las carcajadas, en la falta de sombra en su lado de la cama. Pero el dolor ya no era un peso, era una compañía, y a veces hasta una guía. Un jueves, mientras revisaba la correspondencia vieja, encontró una carta sin abrir. No estaba fechada, no tenía remitente. Solo decía su nombre con tinta azul. La reconoció al instante. La letra era de Antonio. La leyó sentada bajo el nogal. «Luisa, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a todo. Me alegra. Tal vez no estuve a la altura, pero hice lo que pude con lo que tenía. Cenizo es más que un caballo. Es la última parte de mí que pude enviar. Cuídalo y cuídate. No me llores, amor. Mejor vuelve a vivir.
María Luisa se quedó ahí largo rato, con la carta sobre el regazo y los ojos fijos en el atardecer. Cuando Valeria la encontró, no le preguntó nada, solo la abrazó en silencio. «Ya estás lista, abuela», le dijo. «Ya puedes seguir». Esa misma noche, se sentó a escribir una última página para su relato. Valeria la ayudó a transcribirla. No todo se cura con el tiempo. Hay heridas que solo sanan cuando se nombran. Cenizo me trajo el nombre de mi dolor, pero también el de mi esperanza. No busco justicia en los tribunales. Busco que nadie olvide lo que pasó, porque recordar también es resistir. Guardó esa hoja aparte. La puso en un sobre. Lo selló. En la portada escribió con tinta negra: «Para quien encuentre esto y quiera saber la verdad». Luego miró a Valeria. «Listo, ya terminé. ¿Y ahora qué sigue? Ahora lo que venga». Y Cenizo, como si entendiera que la historia había cerrado su ciclo, relinchó una vez fuerte hacia el cielo estrellado. María Luisa lo miró, respiró hondo y sonrió. «Vámonos, compañero, a vivir lo que nos quede, con todo y cicatrices». El olor a papel viejo llenaba la sala, mientras Valeria desenterraba cuadernos, fotos y cartas guardadas en un baúl que llevaba años cerrado. María Luisa la miraba desde su sillón, en silencio. Había algo reverente en ese momento, como si estuvieran abriendo no solo una caja, sino una parte de su alma. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Valeria con las manos polvorientas y los ojos brillando de emoción. «Por el principio que nunca conté», respondió María Luisa, firme. «No donde nací, sino donde empecé a perderme». Valeria abrió un cuaderno nuevo, uno de tapa dura que habían comprado la semana anterior. Sacó su pluma favorita, se acomodó las gafas y dijo: «Lista, habla, abuela». Y entonces, con voz pausada pero clara, María Luisa empezó a contar. «No siempre fui fuerte. Me hice así cuando entendí que nadie iba a venir a rescatarme. Ni cuando él desapareció, ni cuando las miradas del pueblo me partían la espalda». 3 días después, mientras ordenaban el contenido del baúl, Valeria encontró algo extraño. Un sobre amarillo escondido entre las hojas de un libro de cocina. Estaba sellado, con fecha de hace más de 20 años. «¿Y esto?», preguntó levantándolo con cuidado. María Luisa lo tomó con manos temblorosas. Lo reconoció al instante. Era de Antonio, uno de los últimos que le escribió antes de esfumarse. Pensó que lo había perdido. Lo abrió. Adentro, una nota escrita a mano. «Luisa, si un día llegas a este punto, no dudes de ti. Lo que hiciste, lo que decidiste callar o preguntar, todo fue parte de lo que nos sostuvo. Nunca fue tu culpa. Siempre fuiste mi fuerza». María Luisa soltó un suspiro que llevaba guardado años. Valeria la abrazó por detrás, sin decir palabra. «Ese tipo sabía escribir, ¿eh?», susurró con una sonrisa entre lágrimas. María Luisa asintió, pero no habló. Solo acarició la nota como si pudiera devolverla en el tiempo. Valeria insistió en que grabaran algunos pasajes. Quería que quedara no solo escrito, sino hablado, con la voz quebrada de su abuela diciendo nombres, lugares, silencios. «Hay cosas que solo se entienden cuando se escuchan», le dijo. Así que una tarde, mientras Cenizo pastaba cerca de la ventana, grabaron: «Mi nombre es María Luisa Camargo, y esta es mi historia. No de amor ni de tragedia. Es la historia de una mujer que se cansó de que los otros hablaran por ella. Durante horas habló de su infancia en San Cristóbal, de la primera vez que vio a Antonio, de la vez que quiso irse pero se quedó por miedo, de cuando el miedo se convirtió en rabia y la rabia en silencio». Al final de la grabación, Valeria apagó el celular y dijo con la voz temblorosa: «Esto se tiene que escuchar más allá del pueblo, abuela. Que sepan quién eras y quién sigues siendo». Una tarde, mientras caminaban con Cenizo por la orilla del cerro, se cruzaron con un hombre mayor, encorvado y con sombrero viejo. Llevaba una mochila raída y una mirada perdida. Al ver al caballo, se detuvo en seco. «¿Este es Cenizo?»,
María Luisa sintió un nudo en la garganta. Sí, lo conoció. El hombre asintió. Yo cuidé ese establo hace años. Vi a su marido llegar con él. Nunca lo olvidé. Ese animal fue más leal que muchos hombres. Y antes de que pudieran preguntarle más, el hombre se despidió con un gesto y siguió su camino. Valeria lo miró hasta que desapareció. ¿Ese tipo no te pareció un poco como salido de un recuerdo? María Luisa no respondió. Solo acarició a Cenizo con suavidad. Las memorias avanzaban. Con cada página, María Luisa no solo contaba su vida, la resignificaba. Lo que antes fueron heridas, ahora eran huellas. Lo que fueron vacíos, ahora eran pausas necesarias para entender el fondo de su voz. Valeria diseñó una portada provisional. Cenizo, la historia que nadie quiso contar. María Luisa la miró, la tocó y dijo: ese nombre ahora sí tiene sentido. Y cuando miró a su nieta, supo que algo nuevo había comenzado. Una historia que no solo sanaba a ella, sino que empezaba a sembrar memoria en otras. El atardecer pintaba el campo de tonos ocres y dorados. El cielo, despejado como pocas veces, se extendía sobre las lomas como una promesa callada. María Luisa se sentó en su vieja silla de madera, esa que Antonio le había construido con sus propias manos cuando aún creían que la vida les alcanzaría para todo. A su lado, Valeria cerraba la libreta donde acababan de escribir el último párrafo de sus memorias. El viento le revolvía el cabello y Cenizo pastaba tranquilo a unos metros, como si entendiera que por fin podía quedarse en paz. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto, abuela?, preguntó Valeria con voz suave. María Luisa la miró y por primera vez en mucho tiempo respondió sin miedo: ahora dejamos que el silencio haga su parte. Y se quedaron así, en silencio, mirando cómo el sol se escondía tras los cerros, como si la historia misma pidiera un respiro. 3 días después, llegó una carta. No tenía remitente, pero sí un sello marcado con una herradura y una cruz. María Luisa la recibió sin sorpresa, como si supiera que tarde o temprano llegaría. La abrió con calma. Dentro, una hoja doblada y una fotografía. Antonio junto a Cenizo, parado frente al mismo establo abandonado donde ella lo había encontrado. Al reverso, una frase escrita a mano: gracias por no olvidarme. María Luisa se quedó inmóvil. No era la letra de Antonio, tampoco la de alguien del pueblo, pero el mensaje era claro. Alguien más seguía atento, alguien que conocía los hilos de esa historia. Alguien que quizás todavía tenía cosas por decir. No le dijo nada a Valeria, solo guardó la foto en su libreta y, esa noche, encendió una vela en el altar donde aún conservaba el retrato de su esposo. No sé si estás muerto o escondido, susurró, pero ya no te espero, te dejo libre, igual que tú me dejaste a mí. Al día siguiente, Cenizo se quedó largo rato mirando hacia el norte. María Luisa lo observó desde la cocina sin moverse. El caballo no estaba nervioso, estaba atento, como si escuchara algo que los demás no podían oír. ¿Te vas?, le preguntó cuando salió a su encuentro. ¿O solo estás recordando? Cenizo no respondió, claro, pero tampoco se alejó. Caminó hacia ella y le apoyó el hocico en el hombro, con un gesto que no necesitaba traducción. Luego regresó a su rincón bajo el nogal. Fue entonces cuando María Luisa entendió que, aunque la historia parecía haber llegado a su fin, aún quedaban caminos por recorrer. El dolor no desaparece, pero cambia de forma, y ella ya no era la misma. Valeria, animada por la reacción de quienes habían leído los primeros borradores, propuso algo inesperado. ¿Y si grabamos todo? Un documental, abuela. Con tu voz, con los lugares, con Cenizo, para que no quede solo en papel. María Luisa no respondió enseguida. La idea la abrumaba. Exponerse era distinto a escribir, pero luego pensó en todas las mujeres del pueblo, en las que se quedaron calladas, en las que aún esperan justicia o simplemente una explicación. Vamos a hacerlo, dijo, pero no por mí, por ellas. Y así
Una historia que nació en la soledad comenzaba a convertirse en semilla para otras voces. Esa tarde, María Luisa volvió a sentarse en su silla, pero esta vez no miró al pasado, miró hacia adelante. El campo seguía siendo el mismo, pero ella no. Cada árbol tenía otro color, cada sonido del viento le hablaba distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella por fin había aprendido a escuchar. Cenizo se acercó una vez más. Ella le acarició la frente, con ternura y sin prisa. Vámonos, compañero. El camino apenas empieza. Y mientras el sol se perdía detrás de las montañas, ella se levantó, tomó su sombrero y echó a andar, con pasos lentos pero firmes, dejando atrás el dolor, las dudas y el silencio, porque aunque la historia parecía cerrada, el horizonte seguía abierto, y lo que viene, pensó, también merece ser contado. A veces el destino no llega con estruendo, llega herido, silencioso, y se detiene justo en nuestra puerta. Así fue Cenizo, no solo un caballo, sino un espejo del alma de María Luisa. Un recordatorio de que el pasado puede doler, pero también guiar, que la verdad, aunque escondida entre silencios y cicatrices, siempre encuentra el camino de regreso. Esta historia no es solo suya, es de todos los que han amado, perdido, callado, y aún así han seguido de pie. Si esta historia tocó tu corazón, comenta qué parte te conmovió más. Regálanos un like y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay luz al final del camino, aunque venga con forma de relincho. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad que valora las historias reales, con alma, con heridas y redención, suscríbete al canal. Porque lo que viene aún no está escrito y tú mereces escucharlo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.